pasaríamos si no le damos? Second half to get started, so we're waiting for you. ¿Me avisa? Comparecemos ante ustedes para hablar sobre la pasada ley de energía aprobada por el gobierno interino venezolano y cómo esto perjudica o beneficia al pueblo venezolano. En estos momentos consideramos desde acá, desde el exterior, que no es un punto de triunfalismo ni de celebraciones. Es un momento para nosotros de responsabilidad y por eso estamos el día de hoy aquí. Si bien la medida que implica la liberación de personas injustamente detenidas es humanamente positivo, debemos preguntarnos ¿a quién cubre realmente esta ley? ¿Quiénes quedaron excluidos? ¿Y qué implicaciones podría tener para miles de venezolanos dentro y fuera del país? Nos preocupa profundamente que existan casos que no hayan sido completados, que personas sigan siendo consideradas perseguidas, pero sobre todas las cosas, que el aparato que produjo esas persecuciones permanezca intacto y que sea ese aparato persecutor el que haya legislado la ley. Esa es una preocupación innata que hay sobre cada uno de los líderes que nos encontramos en el exilio. También queremos hacer una advertencia clara. Esta ley podría tener implicaciones para venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, que hayan solicitado asilo, TPS u otras formas de protección migratoria. Y esta es una de las razones por las que hicimos el llamado de los medios de comunicación. Porque esta ley ha excluido a estos venezolanos que se encuentran en el exterior, especialmente dentro de los Estados Unidos, que es la posición que tenemos el día de hoy acá. Sabemos que muchos miembros de nuestra diáspora hoy se preguntan, ¿podría esta ley ser utilizada para argumentar que ya no existe persecución en Venezuela? ¿Podría afectar procesos migratorios en curso? Por eso estamos aquí, para informar con responsabilidad, para evitar confusión y para reiterar que cada caso debe ser analizado con cautela y bajo estándares internacionales de derechos humanos. En este punto, nosotros estamos sumamente preocupados, porque cada caso, además de ser analizado individualmente, debemos tener presente que si bien la ley fue aprobada la semana pasada, una semana antes de que la ley fuera aprobada, el presidente de la Asamblea Nacional declaró que los asilados y los tepecianos quedaban por fuera. Nos dolió que haya sido precisamente la parte de la oposición quien le aclarara el número de venezolanos
oposición para corregir el número de venezolanos. Pero no podemos dejar por fuera que también existe un número de venezolanos que recibieron paro humanitario. Y también tenemos que incluir que algunos no solicitaron TPS, pero están pidiendo asilo. Podríamos estar hablando entre 800 y 1 millón de venezolanos. Estos venezolanos quedaron por fuera. También estos venezolanos podrán regresar con la esperanza de ser amnistiados, pero también en la ley quedan excluidos. Más aún, debemos recordar que el 3 de enero se aprobó en decreto de la Asamblea Nacional, el decreto 5200, un decreto de conmoción de exteriores. Este decreto de conmoción de exteriores le da poderes a los órganos coercitivos del Estado de perseguir para encarcelar a quienes celebraron la extracción y encarcelamiento de Nicolás Maduro en el exterior. Es decir, venezolanos que estén en los Estados Unidos que hayan celebrado pueden tener una causa si regresan por cualquier vía, pero sobre todo deportados a Estados Unidos. Es peligroso entonces, porque esta ley de amnistía no les daría perdón. Tienen una causa abierta, tienen una persecución. Esta ley los excluye. Y además ya tienen de antemano una persecución política, porque esta es la declaración absoluta de que existe la persecución política por parte del órgano que está legislando. Nuestra intención no es generar alarma, sino conciencia en cada uno de los venezolanos que se encuentran hoy aquí. No es politizar el tema, sino proteger a quienes podrían verse vulnerables ante interpretaciones erróneas o prematuras. Hoy hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los medios y a las autoridades competentes a observar con detenimiento la implementación real de esta ley y sus efectos prácticos. La diáspora merece claridad, los presos políticos merecen justicia real y las víctimas merecen garantías de su situación, que su situación no sea invisibilizada. Especialmente hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Los venezolanos perdieron protección de TPS. Los venezolanos en Estados Unidos les quedaba la oportunidad de solicitar o de seguir peleando su asilo político. Hoy hay leyes que se están, o la ley de asilo político se está discutiendo y va a ser reformada. Y los venezolanos están quedando prácticamente desasistidos. Y lamentablemente, que es lo que más nos preocupa a los que estamos sentados en esta mesa, que el aparato represivo no se descubre. Mejor dicho, quien está legislando es el mismo aparato represivo. El mismo aparato represivo que hizo que estos venezolanos salieran huyendo en el pasado. Es el mismo aparato represivo que está legislando y es el mismo aparato represivo que lo va a recibir si esos venezolanos regresan. Por eso estamos preocupados y por eso hacemos un llamado, no solamente al gobierno americano, pero también a todos los organismos internacionales, porque los venezolanos en Estados Unidos corren un riesgo muy alto de regresar a Venezuela y de seguir perseguidos, porque es este órgano venezolano que no se ha desmoronado, porque lamentablemente, aunque la cabeza de la dictadura fue removida, el cuerpo de la dictadura sigue en Venezuela y es el que está legislando hoy con una amnistía que, lejos de perdonar a quienes nunca cometieron un crimen, debió haberle pedido perdón. Y sin embargo, fue una ley que fue aprobada. Yo le doy la palabra a Munira Muñoz, que va a hablar precisamente de esta ley que fue aprobada en Venezuela. Gracias. Gracias, buenos días, muchas gracias. Bueno, antes... Sí. No, pero podemos, como se puede mover el micrófono. Okay. Bueno, antes de comenzar, como bien dijo Helen, soy Munira Muñoz, la coordinadora internacional del Foro Penal, organización que, como sabemos, por más de 20 años ha representado a los presos políticos en Venezuela, y tengo que comenzar diciendo que todavía tenemos alrededor de 60 presos políticos. El día de hoy hubo algunas liberaciones el fin de semana, pero igual tenemos 11.606 personas con medidas cautelares restrictivas a su libertad. 18 han fallecido en custodia del Estado y 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Cuando hablamos de la ley de amnistía, que sí, se publicó la semana pasada, tengo que decir repetir lo que dice nuestro director presidente Alfredo Romero. Es exclusiva, limitativa y restrictiva. ¿Por qué? Porque deja por fuera a unas 600 personas que no se van a beneficiar de esta ley de amnistía. Hay que decir que hay
personas con 3 años de detención preventiva sin sentencia que deberían estar ya libres, estamos hablando de 81 personas. Personas con 2 años, 127. Adultos mayores, 21. Hay personas con discapacidad, presos políticos con enfermedades graves, penas ya cumplidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Han habido, sí, desde enero 8, que el señor Jorge Rodríguez dijo que iba a ser una cifra súper significativa, pues no ha sido así. Tenemos 400 o escarcelaciones, quiero decir, porque muchos son escarcelaciones, no son libertades plenas. Escarcelar a una persona no es darle libertad, es enviarla a su casa, a que se presente una vez al mes ante un tribunal, a que no pueda viajar. Eso no es libertad. Y en cuanto a la ley de amnistía, hay que también destacar que se iban a cubrir 28 años y realmente cuando hacemos la suma son 20 meses que se están cumpliendo en esa ley que se publicó, por lo tanto estamos dejando 26 años fuera de esta ley de amnistía, por lo tanto muchas personas sin beneficiarse, incluyendo a los militares, a quien definitivamente se les está discriminando. Esta es una ley de orden público y debe aplicarse de oficio, incluyendo a las personas que están en el exterior. Por tanto, sí podemos hablar, sí, hay una parte positiva, beneficia a un buen grupo, pero tenemos que decir que desde el 2014 han habido 18.900 detenciones arbitrarias. Seguimos con los 11.606 con medidas cautelares. Entonces, bueno, me gustaría cerrar con algo que dijeron textualmente nuestros directores en el foro penal, y es el doctor Alfredo Romero dijo que sí hay que recibir con optimismo la ley de amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos. Sin embargo, es restrictiva y deja por fuera muchos casos. Debemos seguir presionando, por eso estamos aquí y hacemos una labor diaria para que liberen ya a todos los presos políticos. Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluya a un sector tan importante de la sociedad como el familiar, el militar y a sus familias. Y ayer el doctor Gonzalo Imió pues dio algunas cifras, porque sí, pues estuvimos publicando algunas liberaciones, y muy importante que desde el foro penal ya, porque la señora Delcy Rodríguez informó de una comisión que iba a trabajar en los casos que supuestamente no se incluyeron en esta ley de amnistía, y ya el foro penal presentó una solicitud de consideración de la ley en 232 casos de presos políticos. Estamos 24 horas, 7 días a la semana en Venezuela trabajando para que todo esto ocurra. Y entonces le voy a dar unas pequeñas cifras, así vamos hasta el 20 de febrero, habían 7 libertades plenas, una bajo medidas cautelares, que no fue por amnistía. El 21 de febrero llevábamos 15 libertades plenas y el 22 de febrero 43 libertades plenas. Seguimos verificando, el foro penal no habla de cifras que no están verificadas, no trabajamos con información en redes sociales, todo es verificado. Y bueno, al final lo que tenemos que decir es que los presos políticos ya tienen que estar libres, que la cifra tiene que ser 0, no puede ser una ley tan exclusiva, no puede ser restrictiva ni exclusiva. Gracias. José Antonio Colina de BPS. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Estamos exponiendo el caso de la ley de amnistía, específicamente pues aquí en Abarque, que no abarque y cómo influyen los casos de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, específicamente hablando del tema militar. Ya lo dijeron tanto Miguel como Muñida, pues en el caso de Venezuela más de 160 presos políticos militares no van a alcanzar la libertad, ni ellos ni sus familiares. Unos están presos, otros están en huelga de hambre, y ellos lamentablemente pues no les abarca, lo cual evidentemente demuestra que el régimen sigue en su talante de violación de los derechos humanos, porque cuando se dijo que se iba a soltar todo el mundo, básicamente los familiares de los presos políticos se movilizaron a los centros donde se encuentran estos presos políticos, tanto civiles como militares, y al ver que no son dejados en libertad, ustedes se pueden imaginar el grave daño que eso causa. De igual forma, eso afecta enormemente a los militares que se encuentran en los Estados Unidos. Estamos hablando que de 7.000, 8.000 militares que se encuentran en el exilio, un
poco más de 1.500 se encuentran acá en territorio norteamericano, muchos de ellos en procesos de asilo político en marcha, y muchos de ellos en estos momentos. Mi organización maneja 10 casos específicamente de militares que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos y se encuentran en estos momentos enfrentando un proceso de expulsión hacia Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? No tiene ningún sentido. Los militares que no los amparan de la ley de amnistía están bajo un riesgo enorme de deportación hacia un país completamente hostil hacia ellos. Y quiero hacer énfasis en los militares que tienen mucho tiempo en los Estados Unidos y que tenían protecciones como el withholding o removal o con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. También hay casos en estos momentos de militares que estaban protegidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y han sido expulsados hacia un tercer país. Específicamente me refiero al caso del teniente de la Guardia Nacional, Germán Rodolfo Varela López, quien llegó hace 23 años a los Estados Unidos, estaba bajo la protección de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y fue expulsado hacia un tercer país, que no voy a nombrar qué país fue, por razones de seguridad, y que básicamente se le violaron todos sus derechos más elementales. Porque si bien es cierto que alguien que es beneficiario de la Convención contra la Tortura puede ser removido hacia un tercer país, debe ser removido solo si se cumple el debido proceso. Y en el caso de Germán Varela, no solo no se le preguntó si tenía miedo de ir o no al país donde iba a ir, sino que manifestó que no podía ser removido de los Estados Unidos y a pesar de eso fue expulsado, aún teniendo posteriormente la aprobación de un habeas corpus de una corte federal en Arizona que lo dejaba en libertad. Entonces yo quiero hacer especial énfasis en este punto, porque está claro que para todos los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos es sumamente peligroso ser removido del territorio norteamericano, pero por un militar lo es aún más. Y pareciera que en este clima de migración que hay contra los inmigrantes de una forma hostil, no se está contemplando el daño irreparable que se le puede hacer a los militares venezolanos, que lamentablemente en este momento o son detenidos para ser enviados a Venezuela, como es el caso de los que están con sus casos de asilo pendiente, o los que ya tienen mucho tiempo, como el teniente Germán Rodolfo Varela López, que tenían una protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y son expulsados hacia un tercer país que para nada garantiza su seguridad. Lamentablemente, aquí se ha hablado que hay terceros países seguros como Ecuador o como México, pero de seguridad no tienen absolutamente nada, porque las personas que llegan allí, a esos países, sobre todo venezolanos, llegan sin ningún tipo de protección, son abandonados a sus suertes en la frontera y le corresponde posteriormente en ese país buscar la forma de encontrar una manera de quedarse legalmente en un país donde no tienen arraigo, donde no tienen amigos, donde no tienen ningún tipo de estructura que garantice su permanencia. Recientemente unos venezolanos que fueron enviados hacia México se vieron forzados a irse de México y terminaron montados en una balsa y ahogándose tratando de llegar a Venezuela. Entonces es imperante y es necesario que la administración entienda que aunque la situación dice que cambió en Venezuela, no ha cambiado en nada, que la ley de amnistía es una gran farsa, que no beneficia a los venezolanos que se encuentran fuera del país y específicamente no beneficia a los militares venezolanos que se encuentran en territorio norteamericano. Hice mención a 10 casos de personas que tienen procesos de asilo pendiente, están detenidos, y hago especial énfasis en el caso del teniente Germán Rodolfo Varela López, que fue deportado. Yo no le vamos a deportar, fue expulsado hacia un tercer país y no se cumplió con el debido proceso que le garantizaba la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Entonces básicamente lo que queríamos informar, por lo menos desde mi punto de vista, a los medios de comunicación, porque es algo grave, es algo que viene sucediendo y a la cual están sometidos pues los más de 1.500 militares que se encuentran, venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y que se encuentran en un proceso pues o de asilo o de ver cómo se regulariza su situación en el territorio norteamericano. Muchas gracias. También queremos hacer una alerta de que en este momento las autoridades de ICE están deteniendo venezolanos, lo que no están respetando el hecho de que estos venezolanos tengan solicitudes de asilo. En el caso de Amavex tiene muchos procesos de personas que se encuentran detenidas en centros de detención, valga la redundancia, que fueron detenidos por trooper en las interestatales y que al mismo tiempo fueron llamadas autoridades de ICE y se encuentran en centros de detención.
estas personas tenían y portaban sus documentos que mostraban que estaban en solicitud de asilo con permisos de trabajo vigentes, y sin embargo, con todo y eso, las autoridades de DAE se los llevaron detenidos. También en los centros el centro de asilo también han detenido personas que fueron a su audiencia de asilo y fueron detenidas con el argumento de que supuestamente habían acumulado presencia ilegal. O sea, los venezolanos están corriendo un alto riesgo de ser removidos del país. Pero más allá de ello, la preocupación alta que tiene nuestra organización es el punto de que no solamente sean removidos del país, sino de llegar a una situación donde no se les da ninguna garantía de respetarle los derechos básicos de no persecución, pero tampoco se les está respetando un derecho básico de no remoción en el país cuando salieron de un país que los perseguía, ¿ok? Que es Venezuela. Y lo más lamentable es que vayamos a tener una condición, una country condition el próximo año donde que la situación de Venezuela haya cambiado, cuando todos sabemos que eso no es así, que en este momento en Venezuela no ha cambiado absolutamente nada, porque las negociaciones que han ocurrido, incluyendo esta ley, ha sido con el mismo cuerpo de la dictadura, ha sido con el mismo régimen perseguidor y con las mismas personas que han producido tortura, trato cruel, inhumano y degradante contra todas las personas que se encuentran en los centros de detención hoy, más de 600 presos que todavía no han salido, y sobre todo contra aquellas personas que salieron y se desplazaron huyendo y se encuentran en los Estados Unidos y en el mundo, pero para lo que nos ocupa, en Estados Unidos, que corren peligro a ser removidos del país. Por eso nuestro llamado es para el presidente Donald Trump, que habla y dice que en Venezuela todo está ok y que tiene buenas relaciones con la presidenta Delcy. Presidente Trump, le hacemos un llamado: abóquese a los venezolanos que también viven aquí, porque también son venezolanos y también necesitan tener atención y protección, porque en Venezuela todavía persiste quienes los persiguen. Es inaceptable que sea precisamente Diosdado Cabello, el mayor esbirro que ha tenido la dictadura de Venezuela, quien vaya a revisar los casos de los venezolanos que se han removido de Estados Unidos. Va a ser él entonces el que determine, o quien determine, qué venezolano va a ser enjuiciado y encarcelado y quién merece o no la ley de amnistía en Venezuela. Nos parece inconcebible. Nosotros los venezolanos que estamos en Estados Unidos somos tan venezolanos como los que se quedaron en Venezuela. Yo pido por favor, en nombre de mis compañeros, pero sobre todo en nombre de cada familia venezolana, que hoy está destruida, está desesperada, que hoy no sabe ni siquiera cuál es el futuro que le espera, a esos hijos que trajeron jóvenes, que hoy no tienen ni siquiera esperanza de entrar en la universidad, porque ya los permisos de trabajo se están venciendo, que no tienen oportunidades de continuar en este país. Yo le suplico, presidente Trump, tome un poquito de conciencia y a las autoridades competentes de lo que está ocurriendo en este país. Tenemos crisis mentales, psicológicas, en cada niño que no quiere ir al colegio, porque le están haciendo bullying, porque son ilegales, porque no merecen estar en este país. Así que como madre, como venezolana, como líder de una comunidad que creyó en usted en algún momento, yo le pido por favor que tome un poquito de conciencia y que le dé un poquito de atención a lo que está ocurriendo hoy en este país. Tenemos a nuestra líder en Washington, que también quiere ser escuchada y que este tema tiene que ser escuchado. A María Corina yo le pido, únase con nosotros, porque los venezolanos que estamos aquí también creímos en ti, María Corina, y necesitamos de ti, que te unas con nosotros para pedir que los venezolanos que están aquí merecemos protección y necesitamos ser escuchados. Así que como líder yo pido un oído para lo que está pasando en Estados Unidos. No puede ser que todo el mundo aplauda lo que está pasando en Venezuela. Aplauda leyes que de verdad se sentaron con criminales para pasar leyes. Yo también celebro que cada preso haya salido, pero no celebro que hoy tengamos que sentarnos con los mismos criminales que metieron a todos esos inocentes en la cárcel. No lo celebro. Todo lo contrario, discuto porque con criminales no se negocia. Y discuto el hecho de que sigamos teniendo y soportando que la desgraciada criminal de Delcy sea la que represente hoy, la que tendría que estar, que es María Corina Machado, o en todo caso Edmundo, que fue por el que nosotros votamos para que estuviera en Venezuela. Presidente Trump, con todo el respeto que usted me merece, yo le pido por favor un poco de responsabilidad para mi comunidad, dentro y fuera de Estados Unidos. Merecemos respeto, eso es lo único que estoy pidiendo para mi comunidad en Estados Unidos. Un poco de respeto y dignidad para la familia venezolana, que vive hoy fracturada, desesperada,
decepcionada, desilusionada y sobre todo con una incertidumbre, porque todos los días la ley de inmigración cambia, porque todos los días, cuando no es el permiso de trabajo, es el asilo. Ya ahora van a cambiar también el permiso de trabajo, se van a quedar sin trabajo. ¿A dónde vamos a vivir? En Venezuela, donde nos esperan estos esbirros que van a seguir legislando para seguirlo metiendo, van a sacar a uno, pero van a seguir metiendo presos a otro, como de hecho lo están haciendo, porque están liberando a uno, pero los que van llegando los están metiendo presos, porque si no es la VENAP, si no son las leyes o los decretos que han pasado, porque tenemos 4 leyes restrictivas: la ley Simón Bolívar, la ley del odio contra la tolerancia y el odio, la ley contra las organizaciones, y ahora la nueva ley, o los decretos, ahora el nuevo decreto que es contra la conmoción de exteriores. Son leyes que criminalizan a quienes están en el exterior. Así que por favor, con responsabilidad pedimos un poco de atención para los venezolanos, que también somos venezolanos, que vivimos en el exterior. Muchas gracias. Sí. Ok, quería cerrar con, tengo aquí la información de dónde hacer las denuncias en el foro penal. Tenemos, aunque yo di unas cifras, lamentablemente esta no es la cifra real, porque hay personas que por miedo no han reportado sus casos. Se reciben denuncias diarias, 24 horas, 7 días a la semana, esposas, hijos de presos políticos que no han sido reportados, y les pedimos por favor vayan al centro de denuncia. Esto está 24 horas, 7 días a la semana en Venezuela. No tengan miedo de reportar su caso, es confidencial, el foro penal los va a apoyar tanto a la familia como al preso político, como siempre lo he hecho, de manera gratuita. Y es importante reportar el caso, no tengan miedo y comuníquense con nosotros para que podamos ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Helen, esta ley es tan peligrosa que podría excluir a importantes opositores como Antonio Ledesma y Leopoldo López. Por supuesto que sí, porque recuerda que la ley, supuestamente la ley no solamente excluye a los perseguidos políticos que están dentro de Venezuela, ciertos perfiles de perseguidos políticos en Venezuela, pero también a los que están en el exterior. Y lo peor del caso es que si ellos regresan pensando que esta ley podría amnistiarlos y ponen un pie en Venezuela, es lo más lamentable. El órgano que está ejecutando la ley es el mismo órgano que los persigue. Entonces, ¿ante quién está? O sea, la respuesta es tácita. Definitivamente, cualquier líder, no solamente Ledesma, cualquier líder de la oposición que ponga un pie en Venezuela es el conejillo de India. Al poner un pie en Venezuela, cualquiera de ellos va a ser la muestra para que los que estén afuera no regresen. Vuelvo y repito, sacamos a la cabeza de la dictadura, pero el cuerpo está ahí. Mientras ese cuerpo se quede en Venezuela, es ese cuerpo el que esté ejecutando no solamente legislaciones para perdonarse, porque para mí la ley de amnistía es una ley de autoperdón, no una ley para perdonar a quien, si no cometimos un crimen. Mientras ellos estén allí legislando, gobernando y haciendo negocios con Estados Unidos, no sé qué fue lo que ganamos. Sinceramente, yo no sé qué fue lo que ganamos. Yo no siento libertad, yo soy ciudadana, yo ahorita, en este momento, no siento seguridad de poner un pie en Venezuela. Es más, sin ir muy lejos, no acaban de renovar la advertencia de que los americanos no pueden estar en Venezuela. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que en Venezuela, cómo es que el presidente de los Estados Unidos dice que en Venezuela las cosas están normales, se han normalizado, inclusive mandan a una representante, una embajadora para Venezuela y se ha normalizado, y sin embargo le dicen a los americanos que hay un nivel 4 y que deben retirarse y deben salir de Venezuela por la peligrosidad que significa estar en el territorio venezolano? Ah, pero los venezolanos sí los expulso y te voto porque tú no puedes estar aquí, tú no tienes que estar aquí. Nosotros somos ¿qué? ¿Ciudadanos de qué? ¿De cuarta? ¿De quinta? Nosotros no tenemos derecho a vivir. Pero ellos no pueden regresar anyway, porque la ley básicamente dice que toda persona que haya pedido, auspiciado, respaldado, celebrado cualquier tipo de intervención de cualquier país en Venezuela, en Venezuela evidentemente pues va a ser, no está incluida la amnistía. Y vamos a estar claros, ¿quiénes son los que más han pedido una intervención en Venezuela?
los líderes políticos se encuentran fuera del país, los venezolanos que se encuentran aquí, y es por eso que la ley de amnistía no los incluye. Imagínate aquí que esto se llenó de 5.000 personas cuando Maduro fue arrestado por los norteamericanos. Muchos de los que estaban aquí son solicitantes de asilo, muchos de los que estaban aquí le quitaron el TPS, que esta gente cuando llega a Venezuela evidentemente va a ser víctima de un trato completamente de violación de los derechos humanos, porque esa ley está diseñada precisamente para que los militares, para que la gente que está fuera del país simplemente no regrese. De hecho, María Corina Machado no puede regresar, regresa en este momento y lo mete en presa. Entonces es una ley que es completamente excluyente y que no abarca el liderazgo político popular. ¿Ustedes creen de igual forma que Marco Rubio estuvo involucrado, tenía conocimiento sobre esa ley de hidrocarburos? El gobierno de los Estados Unidos ha estado en negociaciones, en la mesa, sobre esta ley de amnistía. Bueno, yo pienso que no la conoce en detalle, entonces habrá que ver cuáles son las presiones que se van a ejercer de adelante. Yo pienso que no la conoce en detalle, porque haberla conocido en detalle, yo estoy convencido que les hubiese dicho, mira, esto no ocurre en las expectativas que nosotros estamos tomando. Porque si bien es cierto, una de las cosas que dijo Donald Trump inicialmente cuando Nicolás Maduro fue arrestado es que iba a existir la posibilidad de que los venezolanos pudieran regresar libremente al país. Entonces, si eso es así, tendría que haber existido una ley de amnistía que los abarcara a todos. Una ley que le permitiera a María Corina Machado regresar, por ejemplo. Una ley que me permita a mí regresar a Venezuela. En estos momentos yo no puedo regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque me han acusado de una cantidad de delitos que todos están en la ley, están exceptuados en la ley de amnistía. Estoy acusado de conspiración, terrorismo, agresión militar, homicidio calificado de grado intencional en contra del presidente y ministro de la Defensa. Ahora, ¿existen pruebas de esos delitos en mi contra? No. Pero sin embargo la ley de amnistía no me agarra. Entonces, realmente es una gran farsa. Yo espero que esto sirva para que ellos se den cuenta que Delcy Rodríguez y su copo les están haciendo caso en materia económica. Ahí les están cumpliendo todo al pie de la letra, pero en materia social, en materia política, en materia de la sociedad venezolana, no están haciendo caso. Están tomándoles el pelo y están ganando tiempo. Y a la otra un botón. María Corina Machado en este momento no puede regresar. Y yo que tengo intenciones de regresar, tampoco lo puedo hacer. Entonces, que esa ley no sirve para nada. Yo esperaría que el señor Rubio en verdad no tenga conocimiento de la ley, porque no podemos olvidar que al principio él envió una carta a la secretaria NON donde decía la eliminación o sugería la eliminación del TPS por las condiciones país. Entonces no sé si en verdad hay desconocimiento sobre la situación país, cuando él es el que está liderando la situación país. Yo creo, o sea, tampoco podemos argumentar de que no tiene conocimiento cuando es la persona que está al frente de una situación, y no podemos decir que él está al frente de la situación económica, de negociaciones con hidrocarburos, y va a dejar la situación más importante, que es la que él ha liderado, y no de ahorita. Con Marco Rubio tenemos años trabajando los venezolanos, desde hace muchísimos años, desde el 2012 que yo recuerde, hasta la presente, y no voy a tener conocimiento de lo que está incluido en este proyecto de ley. Que lo conozca a detalle, puede ser que no lo conozca. En eso estoy de acuerdo con José Antonio. Ahora, tenemos esperanza, porque esta ley tiene que ser discutida nuevamente, tiene que ser, por ejemplo, solicitarle respetuosamente la derogación de ese decreto de conmoción de exteriores. Eso sería una petición que podríamos hacerle a Marco Rubio, que le diga a la Asamblea Nacional la derogación de esta conmoción, de este decreto de conmoción de exteriores, que criminaliza a quienes se encuentran en el exterior precisamente, que le daría peso, le daría poder, para que cualquier persona, que de hecho lo está haciendo, cualquier persona que llegue desde Estados Unidos, automáticamente tiene 25 o 30 años de pena, por sencillamente haber celebrado a través de sus redes sociales la extracción y el encarcelamiento de Nicolás Maduro. Eso sería una buena petición para Marco Rubio, y demostrar que en realidad tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo, y que en función de va a ejecutar algo que sea positivo, no solamente para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, sino en general. La solicitud, por ejemplo, de esos 600 venezolanos que todavía se encuentran detenidos, y que sobre todas las cosas la liberación de los presos políticos sea absoluta. ¿Okay? Que no sea utilizada la ley a merced y casi que un traje cortado para ello, nada más, dejando por fuera lo que se está exigiendo por parte no solamente de las organizaciones,
sino de quienes se han sentado con ellos a discutir punto a punto cada uno de los artículos, de las argumentaciones de ese proyecto de ley. La liberación de presos políticos no tiene que estar supeditada a la ley de amnistía, eso es un instrumento. O sea, la libertad plena de los presos políticos no tiene que depender de ninguna ley de amnistía. Bueno, Muchas gracias. Gracias.